Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México. Clasificación A. Contenido apto para todo público. Bienvenidos a esta segunda emisión de Conecta Cartelera Cultural Activa. Fíjense que estaba haciendo una investigación para poderles llevar a ustedes pues mucha información referente a este segundo programa en donde hablaremos de los derechos culturales, y en primera instancia me gustaría darles a conocer el tema de lo que sugiere la cultura. A veces pensamos que la cultura es todos los eventos a los cuales podemos ir, visitar, y que todo lo que tiene que ver con programas culturales hacen referencia a una cartelera. En esta ocasión, déjenme les comento que no va a ser así, porque vamos a estar basándonos en partes de declaratorias de los derechos humanos y sobre todo en un concepto que tiene muy claro la UNESCO sobre qué es cultura. Y quisiera referirme a este pequeño segmento para decirles lo que significa la cultura. La cultura es un conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, afectivos que caracterizan a una sociedad. Y si nosotros entendemos el término de cultura desde este precepto, entenderemos que cultura y hacer cultura va más allá de hacer eventos culturales o de proponer programas únicamente de cartelera cultural, sino de entender la gran dimensión que tienen las prácticas culturales. Y es ahí donde entramos en un tema muy particular que son los derechos culturales. Recientemente se acaba de publicar una cartilla de los derechos culturales que ustedes pueden encontrar en la página de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y en ella se apunta lo que significan los derechos culturales. Pero también me gustaría aclarar que los derechos culturales es un derecho a la libre práctica, a que todos nosotros, vengamos de donde vengamos, tengamos el libre derecho de practicar alguna religión, alguna fiesta en particular que nos ha identificado a lo largo de los tiempos. En este programa vamos a platicar con Martín Tonalmeyotl, quien nos va a brindar información respecto a este tema de los derechos culturales desde el punto de vista de un ciudadano mexicano nacido en el estado de Guerrero, inmigrante a la Ciudad de México. Él en su lengua náhuatl pues la ha trabajado y ha preservado también el valor de la lengua, pero por supuesto ha sabido de qué manera considerar su patrimonio inmaterial, que en este caso, como lo platicamos el día de ayer, es todo este conjunto de tradiciones, de usos y costumbres, de consideraciones y de valores que nos enseñan nuestros padres, nuestros abuelos, que se nos enseña en nuestra casa y en nuestra tierra. Esto es Conecta Cartelera Cultural Activa. Mi nombre es Brenda Galicia y vamos a comenzar. En la Ciudad de México existen varios pueblos originarios que justamente resguardan este patrimonio inmaterial del cual les platiqué el día de ayer. Usos y costumbres, varias tradiciones que se siguen practicando. Nuestra compañera Mariana Sánchez tuvo la posibilidad de platicar con un chinelo. Para aquellas personas que desconozcan qué es un chinelo, pues son estas personas que bailan o danzan cuando algún santo está en ciertas calles o en ciertas colonias o que está en una casa a la cual se le denomina mayordomía, que es donde habitualmente se encuentran. Estos chinelos son muy importantes para la sociedad a la cual están dirigidos y por supuesto tienen una gran carga simbólica, no solamente para ellos en lo particular, sino también es un bien social lo que están haciendo. Si quieren conocer de qué va el código de vestimenta, cómo se eligen entre ellos, de qué manera se preservan estas tradiciones, pues bueno, quédense conmigo, vamos a ver a Mariana para que ella platique con estos grandes personajes que por supuesto tienen mucho que abordar en esta historia. Les recomiendo que visiten redes sociales de Capital 21 para que sigan este programa y todos los demás. Por supuesto que estamos abiertos a sus comentarios a través de estas vías de contacto y que también pueden ver este programa en el horario que ustedes quieran a través de nuestro canal de YouTube, que es Capital 21. Vámonos con Mariana y regresamos.
Él es Francisco. Lleva 10 años fabricando trajes para el baile de los chinelos en Xochimilco. Desde pequeño participaba en esta festividad, pero dice, los trajes eran muy caros, por lo que buscó la manera de seguir participando, pero sin invertir mucho. Cuando comencé bien a hacer las figuras ya en Shakira, sí tuve que como que idearme, porque la verdad, honestamente, sí compré uno, pero vuelvo a repetirlo, por lo mismo que estaba muy caro, comencé mejor a hacerlos y de ahí fui haciendo poco a poco. Y poco a poco he tratado de mejorar pues, la hechura, las figuras y todo esto. Su dedicación lo ha llevado a ser reconocido por sus diseños, los cuales pueden tardar desde 15 días hasta un año en terminarse, entre la túnica, la máscara y el sombrero. Esta parte es la corona. Esta parte que está así, que es movible, este es el fleco. Alrededor del sombrero va el fleco. Este es todo lo que se mueve. Abajo van las figuras para que pues es más que nada el adorno y ver el porqué del sombrero, en este caso la presentación. Y abajo estos colgantes van también formando parte de la idea que trajeron los españoles cuando traían sus collares, sus adornos en la cabeza. Entonces todo esto es parte de... De acuerdo con Francisco, a pesar de los años, los jóvenes siguen interesados en la danza de los chinelos. Sí, claro, hay muchas personas que siguen realizando tanto el baile, el brinco, se siguen sumando personas, niños, familias completas a veces. Y en la elaboración de trajes también hay jóvenes que van saliendo muy talentosos y comienzan a hacer pues también trabajos. Que Francisco y su familia puedan participar en esta festividad y que continúe llevándose a cabo es posible gracias a los derechos culturales que señalan que las personas pueden ejercer sus propias prácticas culturales, tradiciones y participar en ellas, pues son indispensables para fortalecer el respeto, protección y garantía de la dignidad humana. Con imágenes de Jorge Barajas, Mariana Sánchez. Por supuesto que conocer estos grandes personajes nos orilla a conocer más de nuestras tradiciones. Muchísimas gracias a Mariana y por supuesto a nuestro invitado que decidió platicar con ustedes, con nosotros, respecto a todas estas grandes tradiciones que lo constituyen. Vamos a comenzar con la entrevista del día de hoy y nuestro invitado será Martín Tonalmeyotl. Él es escritor, poeta, locutor, traductor y justamente Martín ha hecho un gran ejercicio para poder evangelizar respecto a los movimientos culturales específicamente relacionados con la lengua náhuatl. Él es nahua y vino aquí de migrante a la Ciudad de México, no solamente para conocer otros lugares, por supuesto, y poder llevar estas creencias particulares de su territorio, sino también para ayudar a que otros de sus compañeros puedan fortalecerse en la divulgación de las lenguas originarias. Entonces, vamos a conocer esta historia de Martín Tonalmeyotl y sobre todo lo que me gustaría platicar con ustedes y que conocieran de Martín es desde el punto de vista de un migrante, cómo se lee estos derechos culturales, qué son los derechos culturales para él, cómo él exigiría que se trabajaran estos derechos culturales. ¿Quieren saber más de ello? Vamos con esta entrevista. Que el Estado ha propuesto o ha definido como derechos culturales como para cierto tipo de mexicanos. Por ejemplo, en la ciudad es muy fácil que se defina cultura, lo que tiene que ver pues con la convivencia humana, como el cine, la danza, la literatura, la pintura, la fotografía y cosas de ese tipo que se practican de manera directa pues con los artistas urbanos o de la ciudad, sin considerar que pues en México somos una nación multicultural, multilingüístico, multitodo, porque pues existimos personas que pertenecemos a un pueblo distinto también, donde las prácticas culturales son distintas. Entonces, de repente pienso que estos derechos que tenemos nosotros o cosas que definimos como cultura no están integrados dentro del Estado, o apenas el Estado está en vías de integrar nuevos derechos.
Pero además, lo que ha pasado también es que siempre a nosotros, ahora que ya estamos metidos en este asunto, se nos ve un poco distintos o diferentes cuando no debería de existir eso, sino que más bien que estos derechos culturales estuviesen abiertas para toda persona de cualquier origen, de cualquier cultura, de cualquier color que habita aquí en esta nación que le llamamos México. Sin embargo, solamente está proyectado para ciertas personas y para nosotros no. Entonces, pienso que nuestros derechos culturales están aún por verse, por darse a conocer, por ser evaluados, por ser reconocidos. Hay muchas cosas que hacemos nosotros. Por ejemplo, cómo nos organizamos para las fiestas, nuestras danzas, nuestros rituales, nuestra manera de pensar, que es lo que rige como el aspecto cultural, el pensamiento que nosotros, a través de la palabra, con la gente, que no se ha visto como un derecho. Pero además, pues, de repente en Guerrero tampoco están establecidos como los derechos culturales. Solamente tiene, ¿cómo decirlo? Hay un espacio pues muy cerrado, ¿no? Entonces, nosotros nos falta involucrarnos, o más bien falta que se tome en cuenta lo que nosotros hacemos desde los pueblos, desde las lenguas y desde las formas de pensamiento distinto. Entonces, yo creo que hay que dialogar, hay mucho por trabajar, hay cosas que se desconocen. Cuando se habla de arte, se piensa en pintura, en fotografía, en música. Y nosotros, ¿dónde estamos? ¿Qué practicamos? ¿Qué no practicamos? ¿Qué hacemos? ¿Y qué puede ser cultura a partir de nuestras creaciones propias? Pero nunca nos ven. En realidad estamos muy hasta allá, al fondo de la montaña, y es difícil que nos miren hasta allá. Y por eso trabajamos todos los días para que nuestros derechos también se reconozcan tan iguales como los otros. Recuerden que tenemos una sección de efemérides musicales y en la investigación que hicimos para ustedes tenemos que un día como hoy, pero de 1927, nace el músico estadounidense Stan Getz, que es pionero de lo que se llama como cool y jazz. Es uno de los más prestigiosos ejecutantes del saxofón que existieron durante el siglo pasado y por supuesto esto le valió para generar un sobrenombre que se le denominó The Sound o el sonido por su tono cálido, interpretativo y por supuesto también lírico. ¿Qué les parece si vamos a escuchar una pieza de este virtuoso de la música? Y esto se llama La Chica de Ipanema, para que ustedes puedan disfrutarlo y nos ligamos a corte. Esto es Conecta Cartelera Cultural Activa. Vámonos a corte y regresamos. Capital 21 y el INERM traen para ti la conferencia sobre la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo en el marco de su 170 aniversario. Conoce todos los detalles de uno de los momentos más decisivos de nuestra historia de la mano del escritor y ex embajador Walter Astié Burgos. Martes a las 15 horas, solo por Capital 21. Por amor a la vida, quédate en casa. Me sonó el teléfono y ahí finalmente la prefectura me confirmó que mi mamá había muerto, digamos que la habían matado y bueno, yo lo que recuerdo fue como que me resultaba como una locura, ¿no? Y como una impotencia de nada, lo último que esperas en el mundo. En todo caso me hubiera gustado estar ahí para protegerla, no sé. No te pierdas este viernes, en punto de las 23 horas, el documental Femicidio, un caso, múltiples luchas, solo por Capital 21. Por amor a la vida, quédate en casa.
Por supuesto que ya reconocimos que los derechos culturales es esta posibilidad que tenemos como ciudadanos de poder acceder a toda esta grande posibilidad que tenemos de expresiones artísticas, por supuesto, pero en aras de reconocer esta parte que nos comenta nuestro invitado Martín Tonalmeyotl, ¿qué posibilidades nosotros tenemos como ciudadanía para asegurar que los derechos culturales se cumplan, sobre todo en estos pueblos originarios? ¿Quieren saber más de ello? Aquí está esta segunda parte de la entrevista con Martín Tonalmeyotl. La gente que alguna vez que vendió la imagen de ser de un pueblo originario, se folclorizó todo, desde la palabra, la forma de pensar, de decir, de vestir. Y al folclorizarse, el Estado lo tomó como algo real, pero solamente para presentarlo como un objeto vivo, pero, ¿cómo decirlo? Pero no pensante, tal vez. Entonces, como el trabajo que estamos realizando muchos en la actualidad es de visibilizar todo esto, todo el panorama lingüístico, literario, poético, matemático, científico, todo, a partir de nosotros, no que lleguen los antropólogos y nos definan, es que los nahuas son así, los mixtecos son así. Bueno, ellos nos ven desde afuera y solamente lo que ven es lo que registran, pero nunca dicen lo que pensamos nosotros. Y lo que estamos haciendo nosotros es decir tal cual las cosas. Hay violencia, sí lo hay pobreza, sí lo hay riqueza cultural, sí lo hay riqueza lingüística, también lo hay. Y justo lo que también ha pasado es que pues los espacios los tenemos muy lejano a nosotros. Si tú prendes la televisión y ves el programa durante 3 horas, jamás vas a ver un espacio, jamás va a tener un espacio en nuestras culturas, ya sea de literatura, ya sea de pintura, ya sea de artesanía, de trabajo que se hace en las comunidades, las riquezas que hay en las comunidades, o este medio ambiente tan rico que hay en nuestros pueblos, jamás va a pasar en la televisión y jamás se va a escuchar una lengua. Por eso los mexicanos somos monótonos de escuchar solamente el español. No sabemos diferenciar, por ejemplo, cuando unas personas van a la calle y van hablando mixteco, o totonaco, o triqui, o wixárika, no sabemos qué están hablando, pero si pasa un inglés, si pasa tal vez un alemán, o no sé, un francés, quién sabe cómo, pero los reconocemos por las palabras, algunas que no lo sabemos, pero sabemos que así suenan, ¿no? Yo creo que hay mucho, ¿no? Y en la televisión, te digo, apenas sí existimos o no existimos. Todavía falta mucho, imagínate, 68 pueblos originarios, 68 lenguas distintas, 68 maneras de escribir, de pensar, y no existe en la tele, pues es difícil. Y eso, ¿quién abre? El Estado tiene que ver mucho, pero también tiene que ver mucha gente de que sean conscientes qué es lo que hacen, porque lo que ahora ha pasado también con nuestra gente es que si lo ven bien, si lo ven buen muchacho, se comporta bien, lo proponen para candidatarse a un partido político, pero solamente lo agarran como un juguete, como un juguete, lo ponen acá para las fotografías, para lo que tiene que firmar y ya, pero no lo dejan pensar, y nosotros lo que queremos es pensar desde nosotros, organizarnos desde nosotros y redirigir todas estas, este concepto de reeducación a los que vienen atrás de nosotros, en este caso a los niños, porque por ejemplo en la lengua, todos los días estamos perdiendo hablantes, lejos de ganar, perdemos. Los padres jóvenes como yo, de mi edad, la gran mayoría, yo creo que ya rebasa el 60%, sus hijos ya no le están enseñando la lengua. ¿Por qué? Pues por la educación que tenemos, la televisión, la escuela, todo es en español, y jamás se le da un valor cultural, valor político, valor de cualquier tipo a lo que tenemos nosotros en nuestras comunidades. Yo creo que hay mucho que trabajar y bueno, pero ahí vamos trabajando de manera independiente, porque si no lo hacemos nosotros, pues nadie va a venir a hacer el trabajo por nosotros también.
Cuando hablamos de la migración, a veces tenemos el punto de que exista una transcultura, es decir, que se junte el conocimiento previo con la nueva ciudad a la cual nosotros nos guiamos y estos nuevos aprendizajes. En el mejor sentido. Pero también sabemos que hay migrantes, por ejemplo, los que viajan a Estados Unidos, en donde pierden sus enseñanzas básicas y originarias, a veces en la tercera generación. También hay otras encuestas que aseguran que los migrantes que vienen a nuestra Ciudad de México, de pueblos originarios o de algunos sitios de la República Mexicana, ni siquiera se esperan hasta la tercera generación para poder mitigar esta enseñanza ancestral de su gente, sino lo hacen inmediatamente en aras de no ser discriminados. Esto, por supuesto, nos hace pensar que posiblemente las personas que vienen a la Ciudad de México, específicamente aquellos migrantes de algunos pueblos o lugares originarios, pierdan el sentido de su historia. Continuamos con la efeméride musical del día de hoy, y es que un día como hoy, pero de 1963, nace la cantante de jazz y soul estadounidense Eva Cassidy, una cantante de folk, de soul, de blues. Falleció desgraciadamente a una corta edad, pero dejó su legado. Vamos a escuchar una pieza de ella y disfrutemos de esta magnífica voz. Vámonos a corte y regresamos. Esto es Conecta, Cartelera Cultural Activa. I'll wish upon Capital 21 presenta Capital de Letras, un programa donde reconocidas escritoras y escritores contemporáneos comparten fragmentos de su trabajo literario. No te lo pierdas este domingo a las 17 horas en compañía de Mariana Salamanca, Norma Muñoz Ledo y Alejandra Trigueros. Solo por Capital 21. Por amor a la vida, quédate en casa. Ambulante regresa a Capital 21. Disfruta de una selección de este festival de cine documental reconocido en todo el mundo. Lunes a viernes a las 20:30 horas al terminar la segunda temporada de Conecta, Cartelera Cultural Activa. Consulta la cartelera completa en www.capital21.cdmx.gov.mx y en nuestras redes sociales. Por amor a la vida, quédate en casa. Todas estas imágenes que ustedes acaban de ver en pantalla forman parte de esta cultura, de este testimonio, como les habíamos platicado al inicio de este programa, de lo que realmente significa potenciar esta cultura. Platicamos con Martín Tonalmeyotl, quien nos brindó información respecto a estas cualidades que le enseñaron de niño, lo que aprendió en su estado de guerrero, cómo es que cuidan a la naturaleza, cuáles son sus valores. Por supuesto, pido al público que haga caso de este mensaje, que sin duda es muy enriquecedor, porque conocer la cosmovisión de los pueblos originarios es conocer más de nosotros mismos, es tener una concordancia con la tierra, es tener una concordancia con nuestro ser humano, con el otro. Es un sentido de otredad que por supuesto también nos ayuda a entendernos y a hermanarnos. Vamos a esta tercera parte de la entrevista con Martín Tonalmeyotl en Conecta, Cartelera Cultural Activa. Yo creo que tiene como su parte negativo y positivo. La gran mayoría de la gente por esta, ¿cómo decirlo? Esta venta que se tiene hacia lo que hay en la ciudad. Fíjate que yo he conocido a mucha gente y quieren venir a la ciudad, pero quedarse a la ciudad. Y los que se resisten como no jamás salir de la ciudad, jamás venir a la ciudad y quedarse en el pueblo, pues son la gente mayor, ¿no? La gente tal vez de 40, 50 años de grandes. Ellos no quieren salir porque tienen su tierra, tienen sus animalitos. Aparte, pues
son libres en su trabajo y en su lengua, ¿no? Que nadie les está diciendo que son distintos, a diferencias si vienen a la ciudad, porque los van a ver distinto, porque visten distinto, comen distinto, todas sus prácticas a lo mejor son un poco distintos a la gente de la ciudad. Pero la parte positiva es que cuando salimos también nos volvemos a mirar otra vez. Yo, por ejemplo, no me había vuelto a mirar hasta que llegué a la ciudad. Cuando comenzaba, por ejemplo, a escribir, veía que lo que escribía le gustaba a la gente. ¿Y por qué le gustaba? Porque eso que decimos no existe en la ciudad. Y entonces nos volvemos a repensar, allá la organización es distinto, la petición de lluvia allá lo hacemos nosotros, o con los niños, o, bailando, no sé, con el guajolote, cosas de ese tipo, nunca los vas a ver en la ciudad, y uno empieza a distinguir cómo se vive en la ciudad, cómo se convive, cómo se organiza, cuáles son las reglas, y en el pueblo también son muy distintas. Entonces, hasta que salimos es cuando vemos y de repente valoramos eso que en el pueblo jamás lo vemos como, que en el pueblo lo vemos como normal, y afuera del pueblo se ve como algo no tan normal porque no existe en todos los lugares. Entonces yo creo que tiene estos dos aspectos, pero lo que sí nos hace como emigrar pues es como buscar pues una mejoría de vida, ¿no? En cuanto a salarios, en cuanto a trabajo, siempre es lo que busca uno cuando sale de la comunidad. En mi caso, pues yo le he dedicado un poco a la escuela, y era pues para ser, se supone, alguien mucho mejor que lo que me tenía preparado el destino. Sin embargo, no sucede así, porque en realidad, por ejemplo, en mi caso, que ahora hago un poco de trabajo literario, cuento, poesía, investigación y cosas de ese tipo, y aquí me dicen escritor, poeta, profesor, quién sabe cuántas cosas me dicen, pero voy al pueblo y allá estas etiquetas que me ponen, allá no tienen un valor. Allá el único valor que tengo en la comunidad es que yo sea una persona responsable, una persona que llegue a cooperar con lo que tiene que dar a la comunidad, una persona que haga el tequio y que yo respete a la gente y ellos me respeten. Entonces, allá yo no soy escritor, soy poeta, nada. Y eso a mí me gusta mucho porque las figuras son distintas. Yo creo que si tenemos que debatir algo académicamente, pues lo tengo que hacer con investigadores, con escritores, con gente que está metido. Si tengo que hablar de trabajo, pues tengo que ir con mi gente que sí sabe de trabajo, porque desde que son pequeños hasta que son grandes, ellos se dedican a eso. Pero yo creo que hay que diferenciar. Lo que ha pasado con muchos compañeros es que vienen a la ciudad, no quieren regresar a la comunidad, y cuando llegan allá quieren que les digan licenciado, maestro, doctor, pero allá no tienen ningún valor eso, porque no han hecho nada por su comunidad y van ya solamente como externos. E incluso llegan a la ciudad y son poetas, escritores, investigadores, y a sus hijos ya no les enseñan esta parte de la lengua, por ejemplo. Con esta información nos despedimos. Muchísimas gracias por estar al pendiente de este programa. Por supuesto que recomendamos que sigan las redes sociales de Capital 21 y que puedan acceder a este programa 24/7 a través del canal de YouTube también de este mismo Capital 21. Mi nombre es Brenda Galicia y el día de mañana también vamos a conversar con el doctor Eduardo Matos Moctezuma, un personaje imprescindible en la historia de nuestro patrimonio material e inmaterial, uno de los creadores de un proyecto muy importante como es el proyecto Templo Mayor, y por supuesto que decidió platicar con ustedes, con nosotros, para darnos a conocer más detalles de este gran hallazgo. Que tengan una excelente tarde, excelente noche, y nosotros aquí nos encontramos mañana. La Cineteca Nacional abrió sus puertas en enero de 1974